te ofrezco la rosa de tierna y fresca textura que la luna bañó de plata en la noche de los tiempos, para que gozo y dulzura se manifiesten con la infinita maternidad vital que protectora ha de invadir los mares del más bello y sublime amor. En esta segunda sesión, pues me acompañó, creo, no sé, ahora lo dirá, que es el menos astrológico, no hemos puesto nunca, yo creo, nosotros, pero bueno, nunca se sabe. David. Buenas tardes. Posiblemente sea el menos astrológico de todos, pero bueno, todo se contagia, ¿no? Quería decir algo sobre el tema de la edición del libro, que efectivamente recayó sobre mis manos, y elegí el medio de internet por ser el más generalista, y realmente a unos costos para el usuario final igual como si lo comprara en cualquier librería, ¿no? Y precisamente porque da la oportunidad al escritor de que esté su libro en todo el mundo prácticamente, ¿no? Y cualquiera tenga acceso a él. Todo lo que ha sido el diseño, todo lo que ha sido la portada, todo ha sido compartido y ha sido realmente emocionante, que se puede decir que esto es una criatura realmente exclusivamente nuestra, ¿no? Y eso es lo bonito que hay. Bueno, voy a leer algunos poemas. ¿Qué busca el día cuando nace? Y deja transcurrir las horas a intervalos iguales, hasta su ocaso, que los tenemos querida. Está dedicada a la poesía. Algunos despertares se producen en días en los que, sin saber por qué, conforme te espabilas, sorbo a sorbo de café, junto con el cigarro matinal, el sueño ensabanado deja paso a la sensación, con la que solo la necesidad insatisfecha es capaz de motivar mi poesía. Pero, una vez pasado ese tránsito, vuelves a la normalidad, y ya, ni por tristeza ni alegría, surge un verso. No hay fealdad a la que uno no se pueda acostumbrar, como no hay belleza de la que uno no se termine de alzar. Todo cansa cuando pierde su sentido, todo vale cuando gana la costumbre, y tal es así, como no hay hierro que sin cuidado no se herrumbre, o porque no hay amor sin podredumbre, por mucho que se quiera cuidar. Al final todo es necesidad. No es el amor ni el querer quien motiva al bien o al mal, ni la pasión es salvaje cortel, sino que la vida es la realidad. El dolor no es en sí el mal, ni el beneficio en sí el bien, porque a veces dolor es bien y beneficio a veces el mal. ¿Qué nos dice la realidad? Que necesitamos aire para respirar y en un rincón podernos apartar para orar, para rezar, para unificar a este turbulento mundo en cada despertar. Este lo titulo Las despedidas. A veces debemos partir para que la vida siga. Quizá la muerte nos persiga o por un cambio surgir, rompa el corazón a latir, como queriendo dejar migas, que al mirar atrás consiga homenajear el pasado sentir. Pero a veces hay que partir para que la vida continúe y el ser dejado se acentúe en cada segundo de su existir. Partir, marchar, distanciarse, es acto de necesaria libertad, aunque el fantasma de la soledad de otras se valga para inflarse. Así que adiós hay que decir, con dolorosa melancolía, en agradecimiento a aquel día en el que éramos un único sentir.
Dicen que el camino hay que recorrerlo. Unas veces serán pasos seguros, otras la niebla los esconde, y las más, encrucijadas de incertidumbres donde la duda se hace destino. Pero siempre hay camino. Empezamos recorriendo el de otros, y antes o después nos desmarcamos, terminando por descubrir que la revelación es la desnudez de uno mismo. Entonces el camino no es lo que se ha recorrido, ni lo que aún falta, sino la huella que dejó de su ser, y ahora uno solo es el siguiente paso de su vida. Te deprime la vida, su ritmo constante, la falta de respirante y todo hurga en la herida. Te sientes incompleta, afectándote los signos de tu sexo por nacer en ese contexto y rehacer tu vida concreta. Lo tienes todo y te espera. No será que no lo quieres, sino que a lo que te adhieres no desriza tu nevera. Pero, ¿qué es la vida? Son deseos concretos, son anhelos por descubrir. ¿Quieres que tu sentir deje de ser secreto para ser feliz? Si ese es tu deseo, no lo dudes y afróntalo, que nadie te hará feliz si no dejas de sufrir. No te revuelques en la indecisión, que todo se supera, y ya sabes que la excesiva espera mustia el corazón. Y ya por último, uno que titulo Desnudarse. Quisiera encontrarte desnuda, porque así quieras estar, en la confianza de que vivas sabiendo que serás bien recibida. Quisiera que tu desnudez extiendas más allá del plano físico y encuentres en nuestra coincidencia el placer del alma tranquila. Pero ve más allá, contémplate la piel, que llena de prejuicios impide saborearnos. Ahora comprende del amor la dificultad de su sentido, pues desposeído de ropajes, quien se encuentra es uno mismo. Quisiera desnudarme sabiendo que me recibirás, y tu sorpresa sea encontrarme tal como soy. Hagamos de nuestros encuentros gozosa coincidencia, pues exprimiendo la necesidad, saquemos de su jugo fluido amor.